Y hoy día aquí vamos a estar hablando acerca de el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Y para ello vamos a leer en Hebreos, la carta escrita a los Hebreos, el capítulo 4, versículo 14, vamos a leer hasta el versículo 16. Si ustedes tienen sus escrituras ahí, las pueden abrir. Hebreos 4, 14 al 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. El oficio sumo sacerdotal de Cristo Jesús. Existen dos facetas del ministerio de Jesús. Por un lado, y con esto estamos muy familiarizados nosotros, tenemos el ministerio de Jesús como el siervo sufriente, como el Cordero de Dios que llevó el pecado de nosotros. Lo que tan claramente, como decía mi esposa hoy día mientras leía la Escritura, en Isaías 53, cómo lo muestra el profeta tantos años antes, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que si escondiéramos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Como un cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Tremendo lo que Jesús hizo, el siervo sufriente. Pero hay otra faceta del ministerio de nuestro Señor, y es su exaltación, su resurrección, su ministerio actual como gran sumo sacerdote. Lo expresa tan claramente el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los filipenses y dice que por haberse humillado hasta lo sumo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Es la otra faceta del ministerio de Cristo. Él está ascendido y está en su trono de gloria, ejerciendo su ministerio sumo sacerdotal. Aleluya. Y su ministerio real. Nosotros sabemos que Jesús no terminó en la cruz. Aleluya. La historia hubiese sido triste si termina ahí. Pero nosotros sabemos que a Jesús lo desprendieron del madero, lo colocaron en un sepulcro y
que al tercer día, el primer día de la semana, fueron unas mujeres a ver el sepulcro y encontraron a dos varones que estaban ahí sentados y le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús no está aquí, Él ha resucitado. ¡Aleluya! Y vayan a decirle a sus hermanos que Él va delante de ustedes a Galilea. Hermanos, las mujeres fueron las primeras evangelistas que salieron a proclamar que Jesús había resucitado. Hay mucha gente que se queda solo con la primera parte del ministerio de Jesús, pero se pierden lo mejor de la fiesta. Aleluya. Porque hoy día vamos a ver la otra parte, la exaltación de Cristo, su ministerio sumo sacerdotal. Y aquí en lo que nosotros leíamos dice que tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Qué es lo que tenemos, hermanos? Un gran sumo sacerdote. Tenemos un gran sumo sacerdote. Y fíjese que me llamó la atención. Yo le he leído muchas veces esto. Tenemos un gran sumo sacerdote. Y sabe que me quedé pegado aquí en esto y lo voy a compartir así de pasadita con ustedes. El término sumo me llamó la atención. Porque dice: tenemos un gran, y después agrega sumo. Y comencé a buscar el significado de la palabra sumo. Y ¿sabe lo que se dice? Que sumo significa el más grande, superior, el más elevado. Sumo. Entonces, el escritor de la carta a los hebreos está haciendo aquí una repetición de la palabra grande, porque dice: es que no tenemos un sumo sacerdote cualquiera, hermano. Tenemos diga conmigo, gran, repita también, sumo sacerdote. ¿Qué estamos diciendo aquí? Fíjate, que tenemos un grande y un grande. Se repite, hace énfasis. Tenemos un grande sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote. Aleluya. Qué lindo. No es un cualquier sacerdote, hermano. No es un cualquier sacerdote, sino un gran sumo sacerdote. No tenemos un Jesús que todavía está colgado en el madero, en una cruz. No tenemos a un Jesús que todavía sus restos están en un sepulcro. No. La cruz está vacía y el sepulcro está vacío, porque tenemos un gran sumo sacerdote que se levantó de entre los muertos, se introdujo en el cielo y está al lado de papá ejerciendo su ministerio a favor de nosotros. Aleluya. Qué lindo es esto. Amén. Así es. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y es un sumo sacerdote que por un lado, mire hermano, fue hombre, realmente hombre, porque tenía que hacerse como nosotros para que su sacrificio fuese realmente aceptado por Dios, justo, que demandaba la muerte del pecador. Usted sabe que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Jesús tenía que hacerse hombre y completamente hombre para que pudiese llegar a ser nuestro representante ideal en este sacrificio que Él iba a realizar. Porque no podía ser de otra manera.
porque estaba determinado que la persona que pecare, ese tenía que morir. Y nosotros éramos los pecadores y nosotros teníamos que morir. De manera que para que Jesús pudiese ser nuestro sustituto perfecto, tenía que hacerse un hombre tal cual nosotros. No podía ser de otra manera. Sin embargo, Jesús fue a la vez 100% Dios. Estaban las dos naturalezas en él. Y eso Pablo, cuando escribe a los filipenses, lo deja tan claro, porque dice, siendo Dios, porque él era Dios, el verbo de Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que nuestro gran sumo sacerdote tenía estas dos naturalezas, la nuestra 100% hombre y la divina 100% Dios. Aleluya. Un sacerdote completo. El sumo sacerdote, hagamos un poquito de historia. Del antiguo pacto en Israel, ¿quién era el sumo sacerdote? Un hombre que había sido escogido, llamado por Dios, de la tribu de Leví, uno de los descendientes de Aarón, ¿no es cierto? Y su servicio consistía en ser el representante del pueblo de Israel ante Dios, delante de Dios. Su servicio consistía también en ofrecer los sacrificios para que Dios pudiera perdonar el pecado del pueblo. Tenía un ropaje muy especial este sumo sacerdote, descendiente de Aarón. Entre todo lo que tenía, llevaba aquí en el pecho algo que se llamaba el pectoral. Y en este pectoral llevaba inscritos los 12 nombres de las tribus de Israel, de las 12 tribus. De manera que cuando él ofrecía el sacrificio a Dios y se introducía tras la cortina donde estaba el lugar santísimo, con él iban representadas todas las tribus de Israel. Él era el representante del pueblo ante Dios. Pero es interesante cuando pensamos en este ministerio de este sumo sacerdote, porque él, como era un hombre falible como nosotros, pecador como nosotros, entonces tenía primero que hacer un sacrificio por su propio pecado. Porque si se le ocurría entrar al lugar santísimo, dicho sea de paso, usted sabe que en el tabernáculo estaba dividido por 3 partes. Estaban los atrios donde podía llegar el pueblo, la gente. Estaba el lugar santo donde estaban todos los días ofreciendo sacrificios los sacerdotes. Pero el lugar santo tenía ahí una cortina hermosísima y gruesa, y atrás de esa cortina estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, entre otras cosas, estaba el arca del pacto que había construido Moisés por ordenanza de Dios en el desierto. Un mueble ahí, ¿no es cierto?, enchapado en oro, y tenía bastantes características. Y en la tapa de ese mueble, de ese cajón, ¿no es cierto?, dentro había maná también del que habían comido en el desierto, estaba la vara de Aarón que había reverdecido, habían varias cosas ahí. Y entonces, fíjese, hermano, que la tapa se llamaba propiciatorio,
Y en todo el propiciatorio habían 2 ángeles querubines que estaban ahí como abrazándose con sus alas, uno mirando al otro. Y en el medio de donde estaban esos querubines se manifestaba, fíjese en esto, la Shekinah, es decir, la gloria de Dios estaba allí. Así que era un lugar santísimo, porque la misma presencia de Dios estaba en aquel lugar. De manera que cuando el sumo sacerdote le correspondía entrar ahí para poder ministrar, entonces habían algunas cosas interesantes. Primero, ¿sabe usted que le colocaban al hombre como una cadena ahí, ¿no es cierto?, en su pie, para que cuando entraba con un temor reverente enorme, entonces, ¿por qué le pusieron la cadena? Porque si él no estaba preparado espiritualmente, podía morir frente a la presencia de Dios y nadie podía entrar a sacarlo. Entonces, supuestamente tenían que tirarlo y sacarlo para allá. Pero al entrar ahí, el hombre llevaba sangre de animales. Y como había ofrecido un sacrificio por él primero, había hecho un sacrificio por él, llevaba sangre para sí. Pero después hacía un segundo sacrificio. Y todo esto era en el gran día de la expiación. Una fiesta tremenda que el pueblo de Israel él celebraba todos los años. Y todos los años el sumo sacerdote iba haciendo lo mismo. Todos los años el mismo ritual, pidiendo perdón por el pueblo. Y entonces el sacerdote, con una túnica sencillísima, hecha de lino, sencilla, ¿sí?, entonces entraba ya al lugar santísimo, y en el propiciatorio es cubrir, porque simbólicamente la sangre que iba a ofrecer ese hombre ahí iba a cubrir el pecado suyo y el pecado de toda la nación, realizado por un año, porque esto lo hacían todos los años. Todos los años. Eso era lo que ocurría en el gran día de la expiación. El pueblo esperaba afuera del tabernáculo de reunión, expectante. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque si el sacerdote no daba señales de vida, significaba que no había expiación por el pecado. Y en el borde de su vestido ahí tenía unas campanillitas que mientras él hacía su trabajo ahí de ofrecer el sacrificio, sonaban. Y estaban los otros sacerdotes allá escuchando por si acaso dejaban de sonar las campanillas, porque algo podía ocurrir. Luego que Dios aceptaba ese sacrificio, el sumo sacerdote, ¿sabe lo que hacía? Se sacaba ese ropaje sencillo que tenía de lino y se cubría con una capa esplendorosa, hermosísima. El sumo sacerdote salía, y ustedes creen que cuando esto ocurría, el pueblo iba a quedar así, indiferente, como muchas veces estamos nosotros. No, hermano, cuando veían asomar al sumo sacerdote, se producía un júbilo tremendo en el pueblo. Habían, aleluya, me imagino, gloria a Dios, cánticos de alabanza. ¿Por qué? Porque era un testimonio de que Dios había recibido el sacrificio y que todos habían sido perdonados, y esperaban la bendición de Dios, porque salía el sumo sacerdote con esa túnica hermosa, brillante, levantaba sus manos y bendecía al pueblo. ¡Qué día más tremendo! El día de la expiación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso todo esto, hermano, ¿eh? Y sabe usted que todo aquello era un simbolismo de lo que Jesús iba a realizar
no a favor de un pueblo, sino de toda la humanidad. Era un acto simbólico de lo que ocurriría un día en el Calvario. Aleluya. Gloria a Dios. Queridos, Jesús en el Gólgota hizo realidad el sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Me escuchó? Jesús logró hacer el sacrificio perfecto para cubrir nuestros pecados. Pero fíjese que Él no tuvo necesidad de ofrecer dos sacrificios, sino uno solo, porque Él era santo, santo. Y nunca cometió pecado, de manera que no necesitaba hacer un sacrificio por Él mismo, sino que el sacrificio que hizo fue por nosotros. Aleluya. Pero el sacrificio de Cristo, hermano, a diferencia del que hacían en el antiguo pacto los sumos sacerdotes, el de Cristo fue hecho solo una vez y para siempre. Aleluya. Aleluya. No es necesario otro sacrificio, porque dice que una vez y para siempre Él ofreció el sacrificio. Hay otra cosa más que hace diferente el sacrificio de esos sacerdotes al sacrificio de Cristo. El sumo sacerdote llevaba la sangre de un cordero, de un animal, que tenía que ser perfecto, que tenía varias características, porque simbolizaban ¿a quién? ¿A quién simbolizaban? Cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán bautizando y aparece Jesús, había mucha gente. Dice que Juan dijo a gran voz: allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías años antes lo había profetizado diciendo que como un cordero iba a ser llevado al matadero. Jesús no necesitó de otros animalitos, porque Él en la cruz del Gólgota hizo los dos oficios. Él fue el sacerdote que ofició, pero también fue la víctima que Él ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Diferencia entre un sacrificio y lo otro. Por eso el sacrificio de Cristo es el perfecto. Fíjese que cuando Jesús muere, al momento de expirar ocurrió algo maravilloso. En el templo ocurrió lo que los sacerdotes y todos los religiosos de la época nunca lo esperaron, hermano. Dice la Biblia que es el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rompió. Fue roto de arriba. Y lo explica bien porque podría alguien de abajo comenzar a romper, pero no podía porque era gruesísimo, grueso. Le hubiera costado mucho. Pero fue roto desde arriba hasta abajo. Cuando Jesús dijo: consumado es, hecho está.
está, ya se hizo el sacrificio, el velo del templo se rasgó, como queriendo Dios decir: ahora el camino está abierto, el camino está expedito, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Ya no es necesario estar dependiendo de otros sacerdotes que ofrecían un cordero por ellos y todos los años repitiendo el mismo ritual. Ahora ya había sido hecho el único y verdadero y eterno sacrificio que logró acercar al hombre definitivamente a Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo no vamos a estar alegres en este día, hermanos? Cuando recordamos que el velo fue roto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos, Jesús resucitó. Venció la muerte, triunfó sobre el sepulcro. Y ahora, aleluya, cuando Él triunfa sobre la muerte, ocurrió algo tremendo. El Señor se cambió de ropaje, se sacó ese traje sencillo y de lino que tenía, ese traje de nuestra humanidad que está cargado por las consecuencias del pecado. El Señor dejó eso en el sepulcro y Él se cambió la túnica y se puso un manto real. Y ahora está con sus manos extendidas como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano sobre todos los reyes de la tierra, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Aleluya. Y dice con su mano levantada: yo tengo en mis manos las llaves de la muerte y del Hades. Yo triunfé sobre ellos. Amén. Y está para bendecirnos en esta hora, para bendecirnos. Así está el Señor con sus manos extendidas, con su ropaje celestial. Aleluya, esperando que nosotros, su pueblo, recibamos esa bendición. Aleluya. ¿Cuántos de aquí reciben la bendición de nuestro gran sumo sacerdote? Aleluya. Nuestro gran sumo sacerdote. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dice la Biblia. No lo dice ningún pastor, ningún iluminado, nadie. Lo dice el Señor. Que una vez que Él entró, roto, ¿no es cierto?, el velo, Jesús resucita, vence la muerte. Y después de haber andado aquí en la tierra 40 días. ¿Y por qué se quedó? Por esto que le voy a decir. 40 días presentándose en diferentes circunstancias, diferentes lugares, diferentes grupos de gente. ¿Para qué? Fíjate, para que no quedase ninguna duda que Él había resucitado. Aleluya. Que no quede duda, Jesús resucitó. Y se presentó a diferentes grupos. Y el último día que estuvo aquí, llamó a sus discípulos, los sacó fuera de la ciudad, fueron a un monte. Y mientras Él les daba las últimas instrucciones, el Señor comenzó a ascender. Eso la película lo cortó. Aleluya, no les conviene. Porque ellos quieren mostrar un sacrificio humano,
Pero esto de que Jesús está vivo, ¡oh no! Pero Jesús comenzó a ascender a la vista de todos ellos. Y una nube. La nube en la Biblia siempre simboliza la gloria de Dios. Una nube, la gloria de Dios lo envolvió. Y comenzó a desaparecer. ¿Se imagina usted, hermano? La tremenda alegría que hubo ese día, no aquí en la tierra, sino allá arriba en el cielo. Hay un salmo mesiánico que habla acerca de eso, cuando dice que se abran las puertas de gloria y se prepararon los coros celestiales. Prepárense, porque va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Había dejado su trono, lo había dejado por amor a nosotros, pero una vez que ofreció el sacrificio, el Rey de Reyes vuelve a entrar y los coros celestiales lo reciben. Aleluya. Y el papá le dice: hijo, porque allá llegó Jesús con la sangre de él, sus huellas. Padre, el sacrificio ha sido hecho, de manera que la redención del hombre ha sido conseguida. Y el corazón de papá queda satisfecho y le dice a su hijo: hijo, siéntate aquí a mi lado hasta que yo coloque a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí está, pues. ¿No le quiere dar un gran aplauso? Él está allí. Y está entronado a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría. Pero si yo me voy, rogaré al Padre y Él os enviará otro Consolador que estará con ustedes para siempre. Aquí está. Aleluya. No tengo que hacer una peregrinación para ir a Meca. No tengo que ir a hacer ninguna peregrinación a ninguna parte, porque Él está tan cerquita de mí. Está en mi corazón. Aleluya. Vendremos a Él, dijo Jesús, y haremos morada en Él. Gloria a Dios. Y ahí está, hermanos, Jesús en su ministerio. ¿Y qué es lo que dice en la Escritura? Ahí les quedé. Que no lo decía ningún hombre, lo dice Dios. Vive para interceder por nosotros. Tenemos a un abogado, tenemos a un intercesor, hermano. ¿Sí? Cuando el diablo viene y nos acusa, el diablo nos pasa. Él es experto en acusar. Y acuérdense que es el acusador de nuestros hermanos. Y de repente viene. Párate un poquito para acá. Aquí nomás. Te dice el diablo: ¿qué vienes con cuestiones, Mario? ¿Te acordáis la que hiciste allá tal fecha? ¿Te acordáis de la otra? Y me vienes aquí a decir que sos salvo. Y te sacan, ¿no es cierto?, los trapitos al sol. Pero nosotros, ¿qué le vamos a decir? Maldito, fuiste vencido en la cruz del Gólgota. Con Cristo soy una nueva criatura. ¡Aleluya! Siéntate. ¡Aleluya! Vive para interceder por nosotros. ¿Y la intercesión qué cosa es? Rogar por otro. Cuando alguien intercede por ti, entonces, ¿qué está rogando por otro? Pidiendo por otro. Interceda, señor diputado, por mí.
Señor senador, interceda por mí ante su excelencia, el presidente de la República. Usted que está más cerca allá, que interceda. Nosotros tenemos mucho más que eso. Tenemos a Cristo sentado en su trono, diciéndole: papá, mira Claudio. Claudio en esta hora está enfermo. Sí, está enferma también su señora. Tal vez se van a enfermar su hija. Allí está, míralo, míralo, papá. Acuérdate que yo morí por él, derramé su sangre, no solo para perdonar sus pecados, sino también en mi llaga he sanado. Y Dios demanda un manto de salud sobre él. Aleluya. ¿No le parece que esto es demasiado, hermano? Y esto no es ciencia ficción. Esto es lo que está pasando ahorita en el cielo. ¿Por qué? Porque ahorita está el Señor intercediendo por nosotros. Amén. Él está intercediendo por nosotros y está diciendo: mira papá, ahí en los Carreras 429 hay un grupo de gente que yo redimí con mi sangre, y ahí hay uno que está pasando una situación difícil. Hay uno que llegó deprimido, hay otro que está cansado, hay otro que no tiene trabajo, hay otro que está enfermo. Mírales papá, y el Señor se levanta con su traje esplendoroso y bendice a su pueblo. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Ora por nosotros, hermano. Intercede por nosotros. ¿Y saben lo que dice Jesús cuando está frente a la tumba de Lázaro? Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. ¿No le da seguridad eso a usted? Si Él pide por nosotros, el papá siempre le escucha. Aleluya. Quiero terminar ya. Me entusiasmo yo, porque esto es tan lindo, hermano. ¿Cuántas veces si no hemos caído, hermano, si no hemos caído de la gracia de Dios? ¿Cuántas veces si no hemos negado a nuestro Maestro? Solo ha sido por la intercesión de nuestro amado Cristo. ¿Cuántas veces no hemos caído más bajo de lo que llegamos? Solo por la misericordia del Señor. Jesús se acercó a Pedro y le dice: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado a Dios por ti para que tu fe no mengue, no caiga. Pedro negó a su maestro, pero sí volvió arrepentido, pidiendo misericordia. Fue gracias a la intercesión de Jesús. Él intercede por nosotros. Aleluya. No solo eso, Él como nuestro sumo pontífice se revela a nosotros muchas veces en el peor momento, cuando ya pareciera que las fuerzas no nos dan, cuando vemos todo oscuro y creemos que todo terminó aquí. Juan, el apóstol amado, estaba en la isla de Patmos. En el día del Señor estaba en el Espíritu aquel día. Yo me imagino tal vez cuántas conjeturas pasaban por la mente de Juan. Señor, ¿por qué estoy aquí metido entre las víboras y los escorpiones en esta isla solitaria? ¿Por qué estoy aquí, Señor? ¿No le ha pasado a usted alguna vez que ha preguntado: Señor, ¿por qué? Pero en ese momento, cuando pareciera ser que nuestra fe sucumbe,
El Señor se revela a nosotros como lo hizo con Juan. Y le dice: Juan, no temas, no temas. No temas, y cae como muerto, porque no podía estar en pie frente a una revelación tal, hermano. No temas, porque yo soy, está contigo. No temas, porque yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el que estuvo muerto pero ahora vive, y que tengo en mis manos el poder de la muerte. Amén. Porque vencí sobre ella. Y no solo le habla, sino que lo toca. Y en esta mañana la diestra del Señor te quiere tocar. No importa en qué condición hayas llegado hasta este lugar. No sé si enfermo, cansado, aproblemado, no sé. O tal vez en tu mejor tiempo, no lo sé. Pero el Señor te quiere tocar. Basta que me toques, Señor. Mi alma fortalecerás. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Basta que me toques, Señor. Tócanos en esta mañana. Él te quiere tocar. El gran sumo, el gran sumo sacerdote está hoy con nosotros y quiere manifestar su poder en nuestro medio. Él se quiere manifestar con todo su esplendor. Te dice en esta hora: ánimo, ánimo, yo estoy contigo. No te preocupes, yo soy más grande que ese problema. Y hay alguien que me está mirando en esta hora a través de las redes sociales. Dios te dice a ti: este es el día en el que el Señor te quiere revelar a ti para sacarte de esa situación que humanamente es imposible. Tú no estás para perder la batalla. Tú estás para ganarla, porque contigo está el vencedor. Sí, el vencedor. Levántate. Jesús en esta hora te toca. Padre, gracias por tu presencia aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro gran sumo sacerdote. Señor, tú estás aquí con tus manos extendidas para bendecirnos. Aleluya.